el Señor les bendiga en este privilegio que tengo de poderme dirigir con ustedes. Le agradezco a Dios y al pastor Willy también, que tengo la bendición de poder. Permítame un momento. Gloria a Dios. Bendigo la vida del pastor Willy y pastora Milvia allá en Tecolután, en Iglesia Dios de Paz. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad, en este día que es muy especial. Hoy 19 de mayo, si no estoy mal, cumpleaños espiritual de su pastor. Si no estoy mal, 19 años. Me podrá corregir, creo que sí, 19 años de haber aceptado al Señor, y reciba una bendición de parte de Él también, y enviamos una bendición a la vida del pastor también. Vamos a hacer una palabra de oración y le vamos a pedir al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio tan hermoso, por permitirnos, Señor, acercarnos a tu mesa, permitirnos, Señor, trasladar la revelación que tú nos pones. Te pido, Señor, que bendigas la vida de tus hijos, de tus siervos allá en Dios de Paz, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser ministrados, Señor, y que podamos ser equipados, Padre, en esta tarde. Danos la palabra, danos el denuedo, y que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor, porque anhelamos que tú nos hables. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo y declaramos, Señor, que hoy será un día donde tú vas a manifestar cosas poderosas, porque esto tú lo has provocado y esto tú lo has permitido a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, que hay una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre todo tu pueblo y sobre toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. En esta oportunidad el Señor ha puesto en mi corazón, toda esta semana me ha estado hablando el Señor acerca de lo que es la paternidad de Dios. Y cuando hablamos de la paternidad, vemos que es una revelación que el Espíritu Santo trajo. Por eso le llaman al Espíritu Santo el Espíritu de adopción. Pero también es una revelación que trajo el Señor Jesucristo. Cuando, hermano amado, vemos que Él es bautizado en agua, desciende el Espíritu sobre Él, y entonces escucha una voz decir: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Atrás de esa historia, atrás de ese pasaje, todo atrás en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, jamás el Padre había hablado acerca de una paternidad. Sin embargo, Dios es Padre, lo vemos en la Biblia, pero Dios jamás se había manifestado como Padre. Vemos que en el libro de los Salmos hay un salmo que dice: a ninguno de sus ángeles les dijo: he aquí mi hijo eres tú. Y vemos que Dios le dice al Señor Jesucristo, y nos dice a nosotros también, que somos sus hijos. Ahora quiero hablarles en esta oportunidad acerca de las dimensiones de la paternidad de Dios. Vemos que Dios tiene dimensiones que manifestar. Así como los hijos tienen que evolucionar, también tenemos que conocer las dimensiones que tiene Dios como Padre. Cuando yo hablo acerca de dimensiones, estoy hablando de una como casa. Imagínese usted, la paternidad de Dios es una casa. Esa casa tiene habitaciones dentro de sí, encierra toda la paternidad, pero son dimensiones específicas que cuando nosotros vamos entrando a esas habitaciones,
recibimos una administración específica de lo que es la paternidad de Dios. Entonces le puse a este tema las dimensiones de la paternidad de Dios. Ahora, cuando vemos en la Biblia, vemos que la paternidad de Dios tiene 9 niveles, 9 dimensiones, 9 habitaciones. Entre ellas podemos ver la primera, que es el Padre viviente. Cuando hablamos del Padre viviente, estamos hablando de la dimensión de Dios hacia su Hijo, dándole vida, dándonos vida, engendrándonos, ministrándonos un propósito. Es específicamente lo que hizo Dios cuando formó a Adán y lo formó del polvo y le ministró vida. Le dio una vida superior a la vida a la cual nosotros conocemos hoy en día. Esa fue la vida que Dios, el Padre viviente, le ministró a Adán en el huerto. Y esa vida la que Dios nos ministra cuando se manifiesta como el Padre viviente. De ahí vemos el número 2, que es el Padre celestial. Cada vez que en la Biblia se habla del Padre celestial, se está hablando de aquel que tiene el control de todo lo creado. Todo lo que es creado, tanto en los cielos como en la tierra, el Padre celestial tiene el control de ello. Por lo tanto, los recursos que el Padre celestial tiene, los prepara para sus hijos. Es la faceta. Cuando hablamos del Padre celestial, estamos hablando de la faceta del Padre que tiene los recursos. Dios Padre celestial va a desatar los recursos en tu vida, va a desatar, hermano, ya el Padre viviente desata el propósito, pero el Padre celestial desata los recursos. Número 3, de ahí vemos que está el Padre de la misericordia. Y cuando hablamos del Padre de la misericordia, hablamos de aquel que engendra misericordia en nuestros corazones. Es decir, engendra un carácter. El Padre de misericordia forma un carácter a sus hijos para que sus hijos sean hijos de misericordia y hagan misericordia. No solamente reciban misericordia, sino que hagan misericordia. Qué importante es que se levante la iglesia a hacer misericordia. Y muchos podrán decir, amén, la iglesia se tiene que levantar a hacer misericordia, tiene que hacer misericordia al que está afuera, a las almas perdidas, al que no tiene comida, al que no tiene alimento. Amén, gloria a Dios, así es. Pero donde usted primero tiene que ejercer la misericordia es en su casa, con los que tiene cerca, con los próximos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Ahí se tiene que manifestar la misericordia de primero. Y eso solo lo puede hacer el Padre de misericordia. De ahí vemos el número 4, el Padre de los espíritus. Y cuando la Biblia habla acerca del Padre de los espíritus, el tema del Padre de los espíritus va aunado a la disciplina. Cuando hablamos del Padre de los espíritus, estamos hablando de disciplina. Diga conmigo, disciplina. Es decir, que usted y yo tenemos padre. Yo no sé cuántos dicen amén. Y si tenemos padre, vamos a tener disciplina. Pero la disciplina es una bendición. Muchos piensan que no es una bendición la disciplina, pero sin embargo la disciplina sí es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque no hay demonio, ni diablo, ni acusador que te va a disciplinar, sino que el que te va a disciplinar va a ser tu Padre que está en los cielos. Nuestro amado Señor, el Dios Todopoderoso, es el que nos va a disciplinar a nosotros. A nosotros no tiene por qué disciplinarnos ningún demonio. Es como en la iglesia donde usted está. Yo ahorita vengo a ministrar, ahorita vengo a enseñar, pero como es usted de Dios de paz, yo no puedo venir a disciplinarlo a usted, porque usted tiene un pastor, usted tiene un padre espiritual. Él es el encargado de disciplinarlo a usted. Yo, por ser pastor, mucho pastor puedo ser, pero yo no puedo llegar a ejercer una disciplina sobre su vida. Eso no puede ser así. Igual los pastores que están ahí, ellos no pueden ejercer una disciplina sobre las ovejas en Teculután. El único que tiene que ejercer esa disciplina es el pastor Willy. Amén. De ahí vemos en el avance de este estudio, vemos el número 5, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Hay una faceta de Dios como Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí voy a ir rápido porque en esto quiero desarrollarlo. De ahí está el Padre nuestro, de ahí está el Padre mío, de ahí está el Padre de las luces, y por último está el Padre de gloria. Son 9 dimensiones que tiene la paternidad de Dios. ¿Por qué 9? Porque 9 es un número de fruto. 9 es un número donde se gestan las cosas. Es un número donde las embarazadas podrán testificar de eso. 9 meses, 9 dimensiones, fruto, gestación, formación secreta, como lo hace un padre y una madre. Entonces, quiero que miremos algo bien interesante. Cuando empezamos la faceta, la dimensión número 5, voy a poner otro color acá. La dimensión número 5 dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí está el Padre nuestro y de ahí está Padre mío. En esto me quiero concentrar en esta oportunidad, en estas 3 facetas: Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro y Padre mío. Hay 3 niveles ahí, y a esos 3 niveles que usted ve ahí, yo les llamo la evolución de mi adopción como hijo. Esos 3 niveles son la evolución de mi adopción como hijo. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, nosotros tenemos que conocer al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que reconocer de que Dios es primero tenemos, antes de reconocer, déjeme agarrar bien esto para que usted me entienda. Antes de que yo reconozca a Dios como mi Padre, tengo que reconocer primero que Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. No puedo reconocer la paternidad de Dios si no antes reconozco que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que hay beneficios de tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor, y que tiene un Padre. Y hay ciertas administraciones que tiene nuestro Padre como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, espero estarme dando a entender. De ahí vemos que está el Padre nuestro. Ya que reconozco que Dios es Padre del Señor Jesucristo, ya puedo reconocer que Dios es Padre nuestro. Y ya que reconozco que es Padre nuestro, ya puedo reconocer que Él es Padre mío, mi Padre. Ok, ya es algo como propio. Viendo esto, otra cosa que nos enseña estos 3 niveles, vemos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos un hermano mayor, y nuestro hermano mayor es el Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que Jesús es el primogénito dentro de sus hermanos. O sea, no podemos ocupar el lugar que Jesucristo ocupa. Si el hermano Jesús es hijo de Dios, pero Jesús también es Dios y es digno de toda adoración. Entonces, cuando hablamos del Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos que tenemos un hermano mayor. De ahí, cuando hablamos del Padre nuestro, reconocemos que somos hijos, pero también tenemos otros hermanos, que no somos los únicos. Porque, hermano, a veces esto sucede pasar. A veces nosotros, Dios no lo quiera, tenemos problemas dentro de la misma iglesia con nuestros hermanos, y entonces queremos que Dios se ponga a favor de un bando. Y Dios no puede actuar de esa manera, porque Dios es Padre de los dos. No sé si me estoy dando a entender. A veces peleamos dentro de la iglesia, a veces peleamos dentro de cristianos, y queremos que Dios se ponga a favor de nosotros y que le desate juicio al otro, pero no nos damos cuenta que el otro también es hijo. Y entonces Dios no se puede poner a favor de ninguno de los dos. Dios va a actuar como un padre justo, ciertamente, pero los dos son hijos. Y cuando hablamos del Padre nuestro, estamos entendiendo de que somos hijos, pero no somos únicos, sino que tenemos otros hermanos también. Y de ahí, cuando entendemos que ya tenemos otros hermanos, entonces Dios nos da la bendición
de que lo llamemos Padre mío, como algo propio. Tú eres mi Padre. Yo no sé cuántos en esta noche le pueden decir al Señor: Padre mío, tú eres mi Padre, tú eres mi papá. Ok. Ahora, para ir evolucionando y entendiendo todo esto, quiero que miremos lo primero: Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer, antes de que reconozcamos que es nuestro Padre, tenemos que reconocer que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y que Jesús es primogénito. Ok, así que acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Esto me llamó la atención. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ok, el sentir tiene que ser conforme a Cristo Jesús. Por eso esa es la administración del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que sí somos hijos, pero que el primogénito es Jesús. Por lo tanto, lo que nos enseña este pasaje es: yo quiero que tengan el mismo sentir. Yo quiero que ustedes tengan el mismo sentir, pero no el mismo sentir en la carne, sino que el mismo sentir igual al de mi hijo primogénito. Déjeme ir un poco más despacio. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que tener el molde, el modelo del primogénito. Por eso Jesús es primogénito, porque Él es el modelo, Él es el molde, a Él tenemos que seguir lo que Él, así como Él actúa con el Padre, así nosotros tenemos que actuar con el Padre, porque Jesús es el modelo. Entonces Dios nos dice: ustedes tienen que estar en el mismo sentir que el primogénito. Ustedes como hijos tienen que acoplarse y almoldarse a como es el primogénito, a como es Jesús como primicia, como primogénito. Ahora, así más despacio, si usted tiene a alguien a la par, dígale: hermano, tenemos que estar en el mismo sentir del primogénito. Tenemos que estar en el mismo sentir de Jesús. Tenemos que estar en el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre busca que estemos alineados al primogénito para ser como el primogénito hace con Él. Por eso, hermano, tenemos que ver en la Biblia cómo es que Jesús tiene su relación con papá. Y como Jesús actúe con papá, así tenemos que ser nosotros, porque Jesús es el modelo. Déjeme poner un ejemplo. Me recuerdo, hermano, un pasaje que me llama mucho la atención en el libro de Juan. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús hace una oración pública. Y Jesús le dice al Padre: estoy dándote gracias porque sé que me oyes, pero lo estoy diciendo en público para que ellos se den cuenta que tú me escuchas. Y entonces termina de hacer la oración. Y cuando termina de hacer la oración, Jesús le habla a Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Inmediatamente Lázaro salió fuera. Pero lo que me llama la atención era la confianza que tenía Jesús con su Padre. Es el modelo. Jesús es el modelo de cómo tenemos que ser nosotros. Si Jesús hizo eso, demostrando una relación con su Padre, nosotros tenemos que tener confianza de que Jesús a través de nosotros va a resucitar muertos. Vemos, hermano, otro pasaje de la escritura, cuando el Señor hace la multiplicación de los panes. Le llevan los 5 panes, los 2 peces, y entonces Jesús lo que hace es: esto es suficiente. Y entonces Jesús levanta y dice: te doy gracias. Y empieza a dar gracias, y en ese momento se multiplican los panes. Pero Jesús hace una oración pública para enseñarnos a nosotros que dándole gracias al Padre por lo poco que tenemos,
incluso aparentemente poco que tenemos, si usted le da a Dios gracias, si usted le da a su Padre gracias en lo poco que tiene, eso se le va a multiplicar. Entonces vemos cómo Jesús tiene una relación con su Padre, y así es como nosotros tenemos que tener una relación con Él. Ahora, el versículo 6 dice, termina el 5 y dice: quiero que estén en un mismo sentir, igual que el de Cristo. Versículo 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos enseña la unidad con Jesús. Nos enseña la unidad con el primogénito. Es que no es primogénito de por gusto, sino que es primogénito porque Él está dando un modelo a seguir. Por eso aquellos que quieren ser primogénitos, hermano, tienen que dar un modelo a seguir. Podría decir yo, en Dios de Paz no lo he escuchado, aquí en Peniel, bendito sea Dios, tampoco. Pero en otras iglesias sí he escuchado decir: yo soy el primogénito del pastor, yo soy el hermano mayor. Y déjeme decirle algo: si alguien es primogénito o es un hermano mayor, tiene que ser un modelo a seguir primero. Entonces Jesús no es primogénito de por gusto. Jesús es primogénito porque Él es un modelo a seguir de cómo tenemos que ser hijos con el Padre. Eso es lo que nos enseña. Ahora, déjenme avanzar porque está jugoso el tema, y si no avanzo, Dios guarde. Miremos Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice: quitado les levantó por rey a David. Siempre hablando de que este versículo siempre hablando de que tenemos que estar en el mismo sentir de Jesús. Hechos 13:22: quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces vemos aquí algo interesante. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando se habla de alguien conforme al corazón de Dios, el único que tiene por naturaleza el corazón de Dios es Jesucristo. Por naturaleza, de diseño de fábrica, el único que tiene un corazón conforme al corazón del Padre es Jesús. Entonces, si nosotros llegamos a tener el corazón de Cristo dentro de nosotros, y llegamos a tener la mente de Cristo dentro de nosotros, y llegamos a tener el alma de Cristo dentro de nosotros, vamos a ser gente que está en el mismo sentir que Jesús, y vamos a ser gente que va a caminar conforme al corazón del Padre. Ok, para estar en el mismo sentir tenemos que tener el mismo corazón con Jesús. Por eso la Biblia dice: quítame este corazón de piedra y dame uno de carne. Pero el fin no es tener un corazón de carne, sino el destino es llegar, ya cuando tienes el corazón del carne, ya es un corazón perceptivo, sensible, para que recibas una ministración. Y ya cuando recibe la ministración, Dios ya no te quita el corazón de carne y te da el corazón conforme a su corazón, que es el corazón de Cristo. Entonces, para tener, hermano, el mismo sentir que Cristo, tenemos que tener el mismo corazón de Él. ¿Y sabe cómo puedo yo ver que alguien tiene el corazón conforme al corazón del Padre? Es lo que dice aquí en Hechos 13:22. Al final dice: ¿quién hará como yo quiero? ¿Quién hará todo como yo quiero? ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que hagamos todo como Él quiere. Todo como Él quiere. Diga conmigo: yo voy a hacer todo lo que Él quiere. Y para hacer todo lo que Él quiere, tenemos que estar en el mismo sentir que Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener el corazón de Cristo, un corazón conforme a su corazón.
Amén. Yo no sé cuántos reciben llegar a tener un corazón conforme al corazón de Él. Sigamos avanzando en esto. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Dice la escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermoso esto. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordia y es también un Dios de consolación. Entonces, ¿qué ministra el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos ministra consuelo. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ok, ¿qué es lo que ministra el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Número 2, ministra consuelo. Yo sé que la tribulación es pasajera, lo dice la Biblia. Toda tribulación es pasajera. Sin embargo, hay momentos en la vida en los cuales uno cree que no va a terminar. Hay momentos en la vida en los que uno cree que eso no lo va a poder superar. Hay momentos, hermano, en la vida donde uno piensa que podría llegar a ser el final. Sin embargo, hoy Dios te dice: es una leve tribulación, es una pasajera tribulación. Yo soy el Padre del Señor Jesucristo y te aseguro que viene consuelo de parte de Él. Viene consuelo para ti. Tú que has estado en tribulación, tú que has estado, hermano, sufriendo, llorando, tal vez estás pensando que es el final. Hoy Dios te dice: te consuelo, te voy a enviar consuelo. Voy a enviarte personas que te van a refugiar el corazón. Voy a enviarte una ciudad de refugio donde vas a sentir que te vas a recuperar de esa tribulación, porque toda tribulación ciertamente viene, pero es pasajera. Tiene fecha de caducidad. Eso es algo que usted tiene que saber. La tribulación tiene fecha de caducidad. La tribulación es pasajera. La tribulación va a ser leve. Y si usted pasa por esas tribulaciones leves, usted está siendo fortalecido para no pasar la tribulación y la gran tribulación que se aproxima para el mundo. Entonces, yo le vengo a decir que Dios trae consuelo a través de su paternidad. Puede ser muy difícil, puede ser lo más difícil que has pasado en tu vida, pero Dios jamás te va a dejar tirado. Dios jamás te va a dejar avergonzado, porque Él es tu Padre y Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos algo bien tremendo en esto, porque yo siempre le he dicho a la gente, y espero que no se lo tome a mal, pero puede ser que usted esté mal hoy. Puede ser que usted esté pasando tribulación, angustia, pero eso va a pasar. De ahí va a venir un tiempo bueno. O puede ser que usted que me está viendo esté en un tiempo alegre, un tiempo bueno, esté feliz, todo le esté saliendo bien. Y no es por ser un aguafiestas, pero tarde o temprano le va a venir una tribulación. Entonces, hoy que estamos bien, tenemos que saber que adelante nos espera una tribulación, y es mejor que nos agarre bien parados. Porque la vida así es. La vida en esta tierra así es. Vienen momentos buenos, vienen momentos malos, vienen momentos de victoria, vienen momentos, hermano, en el que nos vamos a sentir derrotados. Pero lo que yo le aseguro es que cuando vengan esos momentos de tribulación y de derrota, vamos a tener consuelo de parte de nuestro Padre. Ok. Así que no le tenga miedo al fracaso, no le tenga miedo a la derrota, no le tenga miedo a la vergüenza. No le tenga miedo,
Puede ser que fracasó en su negocio. No tenga miedo, no se va a quedar ahí. Vienen tiempos buenos. No funcionó una relación, pues Dios sabrá por qué. Viene algo mejor. Lo despidieron del trabajo, viene algo mejor. La vida es así, pero Dios siempre tiene consuelo para sus hijos. Vemos, hermano, un pasaje que ahorita se me está viniendo. Isaac pierde a su madre. Isaac se muere Sara, y entonces dice que cabal en los días de su duelo, en los días de luto, donde había perdido a su madre, Dios le revela a la mujer de su vida, que era Rebeca, y entonces la ve de lejos. Ella se cubre y dice que la tomó y la llevó al lecho de su madre y se consoló con ella. Dios te va a dar consuelo en medios que te vas a quedar asombrados. Ok. Entonces el Padre de nuestro Señor Jesucristo trae consuelo. Miremos otra administración. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 31. Dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Mire cómo lo dice aquí el apóstol Pablo. El que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él sabe que no estoy mintiendo con lo que les estoy diciendo. ¿Sabe qué es lo que me llamó la atención con esto? Es que alguien que sale a la defensa de una verdad se le llama testigo. Digamos, usted puede decir, puede haber mucha gente que no le crea lo que usted está diciendo. Entonces usted llama a un testigo y dice: un testigo tiene que, en primer lugar, para ser testigo, tiene que tener un estima, tiene que tener un nivel, tiene que tener un respeto. Y entonces usted dice: ustedes no me creen, pero fulano de tal sabe que no estoy mintiendo. Entonces vemos que es un testigo. Entonces cuando aquí Pablo dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo sabe que no les estoy mintiendo, Él es mi testigo. ¿Qué le puedo decir yo con esto? Tenemos un testigo que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él va a testificar. Hay cosas, hermano, hay injusticias que pasan en la vida. Hay cosas, hermano, en las cuales te pueden acusar, te pueden tachar, te pueden señalar y te pueden decir un montón de cosas, de que tú eres un estafador, un mentiroso, y puede hacer que dentro de ti tú sabes que no cometiste eso. Yo te vengo a decir: tienes un testigo, y ese testigo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que no mentimos porque si no estamos mintiendo, Dios va a salir a favor de nosotros. Continuemos así ya rapidito. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Esto está hermoso. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién es el que ya nos ha bendecido? Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ya te bendijo? No te estoy diciendo quién te va a bendecir, sino que te estoy diciendo quién ya te bendijo. Es que usted tiene que saber que usted es un bendito de Jehová. Usted es un bendito, un hombre y una mujer bendecida desde ya. Desde venir a la tierra, usted vino con una bendición, y esa bendición nos la dio el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en Jesús. Por lo tanto, Él ya nos bendijo. Usted ya está bendecido, usted ya tiene su bendición. Dígale al hermano que tiene la par: usted ya tiene su bendición. Lo único que tiene que hacer es trabajar en su alma. ¿Por qué? Déjeme ponerle un ejemplo. Usted tiene que trabajar con su alma. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Ok, toda bendición espiritual. Usted sabe que nosotros somos seres
tripartitos. Entonces le voy a poner aquí unos ejemplos. Tal vez no estoy dibujando bien, pero usted, es para darme a entender, no es para que se vea bonito. Entonces vemos que somos seres tripartitos. Entonces vemos que aquí que está el cuerpo, aquí está el alma y aquí está el espíritu. Ok. Dice ahí, el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde ya somos bendecidos? Aquí en el espíritu. Mire, aquí está toda la bendición. Toda la bendición. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con el alma, porque el alma es el puente del espíritu con el cuerpo. El alma es el puente. El alma es, hermano, la que intercala entre esas dos dimensiones. Por lo tanto, si tu alma está mal, puede hacer que tu bendición, es más, tu bendición ya está en tu espíritu, pero si tu alma está mal, el puente no está habilitado, por decirlo así. Entonces no puede pasar la bendición espiritual a que se manifieste, a que se materialice. ¿Por qué? Porque hay un problema en el puente, hay un problema en el alma. Ahora, hay un pasaje que dice que la palabra, Hebreos capítulo 4 dice que la palabra es como espada de doble filo, que llega hasta la frontera del alma y del espíritu. ¿Cuál es la frontera del alma y del espíritu? Es esto que le voy a subrayar con rojo. Esa es la frontera del alma y del espíritu. Entonces la palabra espada llega ahí y lo que hace es meterse, puyar, por decirlo así, cortar, por decirlo así, y lo que hace es empezar a que se empiece a derramar la bendición en el alma. Entonces empieza a llegar la bendición al alma, y de ahí ya si el alma no tiene grietas, entonces si el alma ya está fortalecida, lo que va a hacer es que esa bendición ya va a llegar al cuerpo. Espero estarme dando a entender con ese dibujo tan interesante que le hice ahí. Entonces la bendición usted ya la tiene. Solo es de trabajar el alma. Solo es de ver qué grietas hay en nuestra alma para que esa bendición se manifieste. Ok, miremos otra bendición que tiene el Padre de nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo esto. Doblo mis rodillas, dice. O sea, hay una posición de reconocimiento de que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que le debemos un respeto como Padre. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas. O sea, este Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene unas riquezas de su gloria para que Él nos la dé. O sea, esas riquezas que tiene de su gloria son para nosotros, son para nuestra vida, son para que seamos prósperos, para que seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Dios no quiere verte como estás hoy en día. Dios quiere verte evolucionando. Puede hacer que estés bien en algunas cosas, pero Dios quiere que avances y a que llegues a una calidad de vida, de una vida superior, conforme a la riqueza de la gloria del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es que el Padre tiene riquezas en su gloria. Voy ya rapidito porque quiero llegar a un punto. Primera de Pedro 1:3 dice, esto está interesante, este pasaje: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, esto me llamó la atención, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces vemos que lo que hace, otra de las bendiciones que hace el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es hacernos renacer. Renacer nos habla volver a nacer. Renacer nos habla de nuevo nacimiento. La palabra renacer es la palabra griega 313, que es la palabra anagenao, que significa engendrar de nuevo. Me llama la atención porque dice engendrar. ¿Y quién es el que engendra? Un padre. La madre concibe, el padre engendra. Entonces, ¿qué hace el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nos reengendra. Hay muchos que necesitamos reengendrarnos. Y no solo con el Padre Celestial, sino que también necesitamos reengendrarnos con el Padre del alma, que es el pastor. Puede ser que usted llegó a la congregación y yo estoy consciente, yo estoy plenamente consciente que la mayoría de las ovejas que se congregan en una iglesia reconocen al pastor como pastor, pero no lo reconocen como padre. Son pocos, es poco el porcentaje de ovejas que reconoce al pastor como padre espiritual. Y eso es así porque son más las ovejas que los hijos. Pero para que alguien quiera llegar a un nivel superior, porque yo le quiero hacer una pregunta. Si usted tiene, ¿cómo le puedo decir? Digamos, usted tiene una mascota en su casa. ¿A quién le va a dar mejor comida a usted? ¿A sus hijos o a su mascota? Obviamente a sus hijos. Aunque otros están arrevesados, le piensan dar mejor a la mascota, pero no, obviamente es a los hijos. Es más o menos lo que Jesús dijo: el pan es para los hijos, no para los perros. Ok. Yo le decía que dentro de la iglesia la mayor parte son ovejas. Reconocen al pastor como pastor, pero no lo reconocen como padre. Por lo tanto no van a tener beneficios de hijo. Y aquí me voy a meter al callejón de las tropadas y hasta me voy a parar porque quiero que me agarren bien parado en esto. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas ovejas que exigen el mismo trato que el pastor le da a los hijos, y no puede ser así. No puede ser así. El pastor no le puede dar el mismo trato a una oveja que a un hijo. A ver, le voy a decir un poquito más. A mí me gusta decir las verdades bien dichas, pero poco a poco para que no se enoje. Pero no se le puede dar los mismos privilegios a una oveja que a un hijo. Si alguien es hijo, por eso yo escuchaba, si no estoy mal, creo que el día lunes, a la pastora Olguita. Y yo la escuchaba y decía: ya van a decir que solo a la pastora Olguita está poniendo el pastor, pero sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Podrán decir ahí algunos y decir: solo el pastor Oscarich ponen, solo a la pastora Olguita ponen, hablando de allá de Teculután. Aquí en Peniel podrían decir: solo a fulano de tal ponen. Pero ¿por qué lo ponen muy seguido? Porque es hijo y el otro es oveja. No te pueden dar un privilegio de oveja, de hijo, si eres oveja. Y no te pueden dar un privilegio de oveja si eres hijo. Por eso es necesario, hermanos, que nos reengendren. Es necesario reconocer en la iglesia donde estamos un padre espiritual, que nos reengendren. Puede ser que venimos de otra iglesia, pero Dios ya nos puso donde estamos. Ahí Dios nos ha levantado, ahí Dios nos está prosperando, ahí Dios nos está multiplicando. Entonces reconozcamos al hombre de Dios como padre, para que tengamos nuevos beneficios, hermano. Y déjeme decirle, un padre toma mucho en cuenta a sus hijos. Entonces tenemos que reengendrarnos. Esa palabra también, renacer, significa regenerar, hacernos nacer de nuevo. Entonces, lo que nos enseña el Padre de nuestro Señor Jesucristo es que nos hace renacer, nos hace
ser reengendrados. Que el Padre de nuestro, que hermano, imagínese, usted está en la iglesia, allá se congregan Dios de paz. Imagínese que usted diga, decirle a tu padre que es mi pastor. Imagínese que usted le hable a un hijo espiritual del pastor Willy allá y que usted le venga a decir y le diga, anda a decirle a tu padre que es mi pastor, decirle esto por favor. ¿No sería mejor que usted dijera, voy a acercarme a mi papá Willy? Por cierto, aquí en San Cristóbal tengo unos hijos espirituales del pastor. Entonces, ¿qué mejor es el trato de un hijo hacia un padre y un padre hacia un hijo? Ok, continuemos. Entonces, vemos que el primer nivel de nuestra adopción es reconocer que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya que reconozco eso, ya le puedo decir Padre nuestro. Pero cuando hablamos de un Padre nuestro, tenemos que entender que somos hijos y que tenemos muchos hermanos. Mire lo que dice acá. Este es un verso muy conocido. Lucas 11:2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, Padre nuestro. Cuando oren, digan Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Somos hijos y tenemos muchos hermanos. Nuestro no es solo mío todavía, sino que ya es nuestro Padre. Nuestro es, yo tengo un Padre, Jehová, mi Padre. Nuestro, es Padre suyo también. Ahora miremos qué ministra el Padre nuestro. No la oración del Padre nuestro, sino el Padre nuestro. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: gracia y paz, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, ya no dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquí dice ya nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, pero resulta ser que en los siguientes versículos que le voy a mostrar, la palabra gracia y paz y la palabra nuestro Padre siempre aparecen juntas. Usted lo puede corroborar ahí en su casa. Ahí lo puede ver. Entonces vemos que en Romanos 1:3 dice: gracia y paz de nuestro Padre. En 1 Corintios 1:3 dice: gracia y paz de nuestro Padre. 2 Corintios 1:2, que es lo que le estamos leyendo, gracia y paz de nuestro Padre. Gálatas 1:3, gracia y paz de nuestro Padre. Efesios 1:2 sigue diciendo gracia y paz de nuestro Padre. Filipenses 1:2, Colosenses 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:2 y Filemón 1:3 dice gracia y paz de nuestro Padre. ¿Por qué no dice gracia y paz del Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O por qué no dice gracia y paz de mi Padre? Sino que dice gracia y paz de nuestro Padre. Es decir, que lo que nos ministra el Padre nuestro es gracia y paz. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un Padre, pero que no solamente es mío, sino que es nuestro, que es de muchos también. Dios cuando mira a su Hijo y ve respetar a su hermano, también espiritual, entonces Dios dice: le voy a dar gracia y le voy a dar paz, porque esa es la administración que ministra el Padre nuestro. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, hermano, es la influencia divina sobre el corazón del hombre que nos transforma. La gracia de Dios, hermano, es un favor tremendo. La gracia nos abre puertas. La gracia te abre puertas, pero también la gracia te cierra puertas. Así como lo escucha, la gracia de Dios te abre puertas, pero también la gracia de Dios te cierra puertas.
¿Por qué se lo digo? Porque la misma gracia te va a cerrar donde no es donde Dios quiere, y te va a abrir donde sí es donde Dios quiere. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios te va a hacer caerle bien a ciertas personas, pero también la misma gracia te va a hacerles caerle mal a ciertas personas. ¿Por qué? Porque la gracia te va a conectar a las personas donde tú vas a ser de bendición y donde van a ser de bendición para ti. Y cuando hay gente que solo te va a perjudicar, donde solo te va a dañar, la misma gracia te va a hacer que te choquen. Yo sí quiero. ¿Cuántos quieren gracia? Si usted quiere gracia, de una vez le aseguro que Dios le va a cerrar algunas puertas y lo va a alejar de ciertas personas. ¿Para qué? Para abrirle otras puertas y para acercarlo a otras personas que sí van a ser bendición para su vida. Eso lo hace la gracia. Y la paz, hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que nos santifica, porque nadie puede ser santo si no tiene paz. Por eso dice la Biblia, buscad la paz y la santidad. Primero la paz y de ahí la santidad. Nadie puede llegar a la santidad sin la paz. También dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, nadie puede alcanzar santidad sin paz. Entonces eso lo ministra nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora miremos esto, y con eso quiero terminar. Entonces vemos que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, de ahí es Padre nuestro. Pero cuando Dios ve que tú ya tienes la gracia y la paz del Padre que es nuestro, entonces ya te da la autoridad de que le digas Padre mío o mi Padre. De esto hay mucho que hablar, porque Jesús decía: mi Padre y yo uno solo somos. Mi Padre y yo. Hasta hoy todavía seguimos trabajando. Hay muchas cosas que hablar de eso, pero déjeme darle un puntazo ahí. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío. Jesús estaba diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Jesús volvió a insistir y dijo otra vez, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero cuando vemos este mismo relato en el Evangelio de Marcos, ya no dice Padre mío, sino que en el Evangelio de Marcos, mire cómo dice. Marcos 14:36 dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, cuando hablamos del Padre mío, ya no estamos hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos hablando del Padre nuestro nada más, sino que estamos hablando ya del Padre mío, con propiedad. Ya no estamos hablando solamente de algo Padre mío, sino que estamos hablando de Abba Padre. Abba Padre. Esa es el mayor nivel de nuestra adopción. Abba Padre. Entonces ahora me recuerdo del versículo en Romanos 8:15 que dice: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Yo no sé cuánto pueden decir ahí en su casa: Abba Padre. Mire lo que dice Gálatas 4:6. No sé si me ayudan a ministrar aquí con el piano. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre. Ese es el nivel máximo de nuestra adopción. Ya no solamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya no solamente es nuestro Padre, sino que ya es mío, es con propiedad, es Abba Padre. Cada vez que usted dice Abba Padre, está diciéndole: tú eres mío, tú eres mi Padre, tú eres mi papito. Eso está diciendo.
Mire qué hermoso esto. Entonces, vemos aquí que lo que hace el Abba Padre es liberarte de todo espíritu de esclavitud y darte la libertad que necesitas para caminar como hijo. Porque un hijo es libre. Un hijo no tiene señor sobre sí. Un hijo es libre. Un hijo camina con libertad. Abba Padre, levante sus manos y dígale: Abba Padre, Abba Padre, tú eres mi Padre. Yo tengo Padre. Yo tengo Padre. Y mi Padre es extraordinario. Tenemos un Padre tremendo. Yo he hablado, hermano, hace mucho tiempo acerca de la paternidad. Yo he hablado acerca de la paternidad. No sé si me está viendo. Yo he hablado acerca de la paternidad. Pero en esta semana Dios me ha estado revelando aún más cosas que yo no sabía acerca de la paternidad, y esto también es para usted. Así que levante sus manos. Déjeme orar por usted en estos minutos que tengo. Señor amado, te doy gracias por el privilegio que tú nos diste de poder enseñar tu palabra. Estoy seguro que no le estoy enseñando tu palabra solamente a ovejas o a siervos, sino que también le estoy enseñando tu palabra a hijos tuyos. Porque tú nos has dado la potestad de llegar a ser hijos. Permítenos, Señor, abrir esas dimensiones donde podemos encontrar tu paternidad de diferentes maneras como nunca antes. Y aquellos que han carecido de un padre biológico, aquellos que perdieron a sus padres en temprana edad, yo te pido, Padre, que tú le reveles lo que es la paternidad tuya. Te pido que se empiecen a desatar los recursos, que se abran las puertas, que la gracia y la paz sea derramada sobre nuestros corazones, y que nos permitas alcanzar muchas cosas que solo en ti, como tú, nuestro Padre, podemos alcanzar. En el nombre de Jesús, sé tú nuestra plataforma, sé tú quien nos promocione. En el nombre de Jesús, levante sus manos ahí. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba Padre, Abba Padre, yo te quiero, yo te amo. Y así como un niño que clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti. Así como un niño que clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti. Yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo
Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida del pastor Willy, de la pastora Milvia, de sus hijas, en donde ellas estén, Señor. Envío una bendición, Señor, que vea una recuperación pronta, que vea una recuperación pronta y suple más allá, Señor amado. Lo invoco en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Un abrazo, mis hermanos.